¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos contentos todos los chilenos porque estamos en un 80% de probabilidades de ir a Brasil, según lo que leí por ahí en unos tweets. Vencimos, ganamos, así que estamos contentos, listos y dispuestos en el panel de actualidad política. Vamos de manera extraordinaria, ya que ayer lunes nuestro canal se colgó de la señal de CNN para transmitir en directo lo que fue el primer debate de lo que se ha denominado esta nueva mayoría, aunque ayer no había mucho distinto a lo que fue la concertación, pero esta nueva mayoría tuvo su primer debate televisivo. Pasado mañana jueves vamos a tener el debate de la alianza entre Alamán y Longueira. Pero hoy estamos con nuestros panelistas listos y dispuestos para analizar lo que fue el debate de ayer lunes entre Bachelet, Orrego, Gómez y Velasco. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, Valdemar. Gracias. ¿Cómo están? ¿Contento igual? Nosotros estábamos viendo el partido. Por el fútbol, sí. Sí, pues, viendo y disfrutando cómo nuestra selección ganó. Bueno, vamos a lo nuestro, a la política. Tal como ya lo señalé, ayer se realizó este primer debate. Tengo entendido que va a haber un segundo debate de la nueva mayoría, donde los candidatos plantearon sus distintas propuestas en función de las preguntas. No hubo mucha posibilidad de que los candidatos plantearan en general o se desplegaran con sus propuestas programáticas de manera mucho más específica. Pero lo que pudimos ver hoy día lo vamos a analizar. Voy a partir por la primera pregunta. Si ustedes consideran que hubo ganadores o perdedores en este debate, ¿qué creen ustedes que fue lo que pasó ayer lunes? Víctor. Ganadores o perdedores, así como el partido de fútbol. Así es. La verdad es que mirando el debate así en detalle, a mí la verdad es que creo que no hay ni ganadores ni perdedores. Yo creo que no hubo interpelación entre ellos, no hubo conversación entre ellos, fue una suerte de estar 1 hora y media escuchando la respuesta a preguntas que le hacían. La cantidad de interpelaciones, si yo las contara, deben haber sido todo 3. Sí, fueron como 3. Entre otros. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, como dicen. Lo que se dijo es lo que uno lee en el diario todos los días. Yo creo que hay formas de plantearse y hay algunas maneras de enfrentar el tema distinto. A mí, la verdad, tratando de ser lo más objetivo posible, creo que Velasco fue de una posición bastante sólida en su planteamiento. Uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero desde el punto de vista de la forma de plantear el tema fue bastante sólido. Yo creo que Gómez fue bastante más, como diría, bastante más fanático, bastante más radical, cosa que es natural. O sea, eso lo sabemos y lo conocemos todos, de que los que van, digamos, más atrás en las encuestas, los que van perdiendo, digamos, siempre ofrecen más y son más radicales porque tienen que allegar gente. Orrego lo encontré valiente en la defensa de ciertos postulados que los demás no lo tenían. Y la verdad es que la expresidenta la encontré bien. Hay algunas cosas que me llamaron la atención. Yo creo que el tema del 27F, que la interpelaron 2 o 3 veces que pidiera perdón. Y la interpeló Daniel Matamala. Ni siquiera los candidatos. No, el periodista. Sí. Ahora, yo siempre he dicho hace rato que vengo diciendo, que yo digo, nosotros los que hemos estudiado estadística o matemática sabemos que existe el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es no tomar una decisión, pero el costo de no tomarla es muy alto. Y el error tipo 2 es tomar esa decisión, pero el costo es muy bajo. Lo que quiero decir es que si en ese minuto, independiente de todas las informaciones del CHOA, independiente de todas las informaciones de la ONEMI, independiente de todas las informaciones que venían de Estados Unidos, da lo mismo, se hubiese tomado la decisión de lo que decía el protocolo, que es simplemente desalojar, o sea, sacar a la gente hacia los sectores cubiertos, no habría muerto nadie, ¿ya? Y por lo tanto, y si no hubiese habido tsunami,
Lo único que hubiese pasado es que habríamos sacado a la gente para arriba y después habrían vuelto. En cambio, si tomaban la otra decisión, que era decir, esperemos a ver qué pasa, y resulta que hay tsunami, entonces muere mucha gente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que a mí me violenta, personalmente, porque creo que no se ha planteado de una forma que debe ser. Yo creo que un líder, una persona que está gobernando un país, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones en momentos difíciles. ¿Ya? Y eso significa ser capaz de evaluar cuál es el costo de una u otra decisión. Y era obvio que en ese minuto el costo de la decisión de no evacuar, no salirse, era muy alto comparado con el costo de hacerlo y que no hubiera tsunami. Entonces, yo creo que frente a todos los demás argumentos, eso es todo, para mí por lo menos todo lo que vale. Y creo que habría sido una actitud súper honesta y súper, yo creo que al país le habría gustado escuchar, por lo menos decir, mira, ¿saben qué más? Estoy dispuesta a pedir perdón si cometí algún error. Aunque ella lo dejó entrever, dijo, Pero no todavía lo dijo. no lo dijo. Señaló claramente que la justicia estaba actuando y ella prefería esperar, dejar que la justicia actúe para poder proceder. Se desprende de eso, yo lo estoy desprendiendo, a pedir perdón luego que la justicia actúe. Sí, pero yo creo que es decir, chutear la pelota para adelante, digamos. Yo creo que habría sido una actitud súper noble. Tú estás, Y tú súper estás de por el lado que verdad hubiese haber pedido dicho, perdón. mire, ¿sabe qué más? En ese minuto, con la información que había, con el enredo que había, con toda la presión que había, a lo mejor tomamos mal decisiones, y si tomamos malas decisiones y eso significó algún costo para algunas personas, yo la verdad es que si eso significa pedir perdón y que la gente se sienta mejor con eso, yo de verdad les pido perdón. ¿Eh? Valdemar. A ver, quizás valga la pena tomar a partir de lo que dice Víctor, que se trataba de un debate y en ese debate fue el periodista entonces el que hizo la pregunta clave como es. La que esperaba todo Claro. Chile. Decía. Y entonces la pregunta que uno se puede hacer desde afuera, como siempre ciudadano, es, y no se trataba de un debate y por lo tanto había otros 3 intervinientes que estaban debatiendo ahí y ninguno de ellos tomó esa línea también para poder hacer las mismas disquisiciones o las mismas reflexiones que se está haciendo el ciudadano Víctor García. Ahí faltó, por eso es que con mucha razón se ha opinado de que este debate fue con mucho guante blanco. Ahora, cuando aquí existe gente destacadísima como son estos 4 precandidatos, súper preparado el evento, porque esto es un evento político, súper preparado con muchos equipos asesores. De alguna manera, estos temas, por lo tanto, uno debe creer o debe esperar que este asunto va a ser como más entretenido, más encendido, más esto otro. Pero cuidado, todo muy cuidado queda en lo que sabemos que pasó. Por lo tanto, yo quisiera quedarme con una mirada general para decir, ¿quién ganó, quién perdió? Yo pienso que ganó Chile, ganó nuestro país, ganó nuestra democracia, nuestro sistema republicano. Porque tenemos ahí la posibilidad de un encuentro de precandidatos que están dispuestos a debatir, a conversar, a confrontar ideas. Y lo que está pasando ahí es que esa gente se trataron por un lado como guante blanco, pero ellos son los que tienen la pretensión de ser nada menos que presidentes de la República. Una cosa, con una aclaración, de nuestra República, es la República de todos nosotros. Y es en ese motivo, por lo tanto, que nosotros cuando estamos viendo que estos precandidatos necesitan de nuestros votos. Otro tema también de hablar de nosotros. Por eso yo invito a nuestros televidentes, como para empezar esta parte de la conversación, yo me siento conversando con los televidentes precisamente en un tú a tú para tratarnos nosotros como iguales que vivimos en esta república, que nos interesa que nuestra república, nuestra ciudadanía, a nuestra nación le vaya bien, y para eso tenemos que elegir lo mejor posible, pero exigir que quienes aspiran a ese honor de presidir esta república sean, pero los más aptos, los más adecuados, sean acompañados por las mejores ideas, los mejores propósitos y no estar más o menos repitiendo lo mismo. ¿Quién te gustó más de los 4? A mí, Velasco. ¿A ti, Víctor? Velasco. Velasco 2-1 o 2-0 hasta el momento. Yo no me he manifestado que me gustó todavía. ¿Sabes lo que te quería, señalarles? Es que, primero, me llamaron 2 cosas la atención.
Lo primero es que no hubo posibilidad de debate. Lo segundo es que el formato fue un formato adecuado para poder mostrar las ideas más genéricas respecto de lo que piensan los candidatos para Chile. Esas dos cosas me llamaron la atención. Y lo tercero es que, y este punto a propósito de ganadores y perdedores, no quiero dejar de plantearles lo que pude ver ayer por la noche en una encuesta de salida que hizo EMOL y la propia CNN, y otra encuesta que salió hoy día, que se contraponen totalmente. En la encuesta de ayer señalaban los resultados, que quien había estado mejor había sido Velasco, seguido de Orrego, Bachelet, Gómez. Eso es un poco fue el resultado. Y la encuesta de hoy, que se hizo por la mañana en Radio Cooperativa, la Universidad Central y Imaginación. Imaginación sí es una consultora, quiero aclarar, asociada a la Concertación. Creo que está Correa ahí detrás de esa. Correa el dueño. Exactamente. Y esa encuesta arroja que los ciudadanos consideraron que es quien se comportó mejor y midió una serie de atributos, pero el que quiero compartir con ustedes es que quien estuvo mejor fue Michelle Bachelet, dice esa encuesta, seguido de Andrés Velasco, Gómez y Orrego al final. ¿Qué impresiona a usted? ¿Estuvo tan esquizofrénico el debate de ayer como para tener estas dos visiones, estas dos miradas de país? Una, por un lado, ponen a Michelle Bachelet casi al final y la otra pone como primer lugar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que este debate, como decían algunos analistas ayer, no servía para hacer decidir a la gente sobre quién va a votar en la primaria? Sino que más bien en este debate lo que se estaba persiguiendo era quién iba a ser el segundo, o el lucky loser, como se usa en el tenis, el mejor perdedor en realidad. ¿Qué impresión tienen de eso? ¿Tú crees que en realidad fue para decidir al segundo, Víctor? Yo creo que eso era súper importante, pero quiero partir por comentarte, a lo mejor a título de anécdota quizás. Yo hice muchos años clases en la Universidad de Chile y hacía en el último año. Y yo a los alumnos al final, el último año, hacía un curso súper formal y muy matemático, pero al final le decía a mis alumnos, mira, la estadística consiste en torturar los datos hasta que confiesen. ¿Ya? Uno con los números y con las estadísticas puede hacer lo que quiera. Entonces a mí me gustaría ver cómo fue la pregunta. Porque de las encuestas. De las encuestas. Porque si al final del día la pregunta es si la encuesta de hoy día, de Imaginación y los demás, fue ¿por quién va a votar usted? No, la pregunta era ¿quién le gustó más en el debate? Sí, pero quién le gustó más en el debate depende de cómo lo haces, porque si tú ya tienes tu opinión formada, la pregunta no es si Michelle Bachelet ganó o no ganó con esa pregunta. La pregunta es yo me habría preguntado, a ver, antes del debate, ¿qué contestaban? Y después del debate, ¿qué contestaban? Y eso me podría mostrar a lo mejor una tendencia de cómo lo hizo Michelle Bachelet. ¿Ya? Pero una respuesta así, en un punto, mirado en una foto, después del debate, lo que me está comentando es que después del debate hay más gente que va a votar por la Michelle Bachelet que lo que va a votar por los demás. O sea, ¿ya? Un poco esta encuesta de Cooperativa, Imaginación y Universidad Central está mostrando más bien tendencia o preferencia de inclinación al voto, más que desempeño en el debate. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa, vamos a volver luego para conversar un poco de las interpelaciones, de los temas que marcaron diferencia, de el comportamiento en algunos temas que fueron bien polémicos. El tema del aborto, el tema de la Asamblea Constituyente, de alguna forma en Twitter y en las redes sociales y en los periódicos de hoy se manifestaba cierto grado de escepticismo, decepción respecto de cómo se refirió Michelle Bachelet a el tema de la Asamblea Constituyente, que algunos señalaban que se distanció un poco del planteamiento de Fernando Atria, que lo había hecho la noche anterior en Tolerancia Cero, o el domingo anterior, no recuerdo muy bien. Por tanto, vamos a ver esos temas. Sí. ¿Me permites una breve a mi posibilidad de una cita? Pero ¿sabes por qué? Hagámosla en el segundo bloque. ¿Tú crees? Te regalo la cita en el segundo bloque. Porque bueno, yo lo que sí te quiero agregar un tema. Sí. Que si bien no estuvo muy tocado, creo que es súper importante, el tema de la desigualdad. Sí, además vamos a tocar en el tercer bloque los temas que no estuvieron presentes. Pausa y ya estamos de vuelta.
Bien, ya estamos de regreso para seguir nuestra conversación con los panelistas Víctor García y Valdemar Monsalve. Las posturas más radicalizadas que se pudieron ver de diferencias entre los candidatos, algunos analistas, yo creo, muy poco informados, vi en la red, estimaban que no iban a haber diferencias. Diferencias han habido en estos 4 candidatos y qué bueno y en buena hora que lo haya. Por mencionar solo 3, Asamblea Constituyente, aborto terapéutico, matrimonio igualitario. 3 temas que marcaron diferencia. Voy a solamente a poner uno de los temas que fue algo de polémico. Uno, Bachelet reconoció que había cambiado de opinión desde el año 2005-2007, creo. Matamala le hizo una pregunta muy aguda, fue el que hizo las preguntas más agudas, y ella reconoció que por haber visto la realidad de otros países, ella estaba hoy día por el matrimonio igualitario. Derechamente Orrego dijo no. En esa postura también José Antonio Gómez abogó por plenos derechos, incluyendo el derecho a la adopción, incluido en su propuesta. Y el más conservador, sin duda, fue el candidato de C, quien señaló que a lo más podía llegar a acuerdo de vida en pareja, pero para él el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Víctor. Fue Andrés Velasco el que dijo que incluso tenía el derecho a la adopción. Sí. ¿Ah? Sí. Yo creo que aquí en este tema el que ha sido más consistente... ¿Y yo dije José Antonio Gómez? Sí. Ah, perdón. Pero no, da lo mismo. Pero yo creo que aquí el tema es, yo creo que el más consistente en el tiempo ha sido Andrés Velasco. Ha sido Andrés Velasco, sí. Sin duda, o sea, le conocemos esta posición de hace mucho tiempo, digamos, cuando fue a marchar incluso el director de esta Fundación Iguales, la que tiene Simonetti. ¿Ah? Por lo tanto, independiente que uno pueda estar de acuerdo o no estar de acuerdo, el tema de la consistencia es clara. ¿Ya? Yo creo que Orrego también es consistente, porque es claro que Orrego tiene una posición que tiene que ver más con la tradición católica, de cómo ven las cosas, y por lo tanto también es consistente en eso, a pesar de que han ido evolucionando a hacerlo un poquito más liberal, digamos, ¿ya? El acuerdo de vida en pareja. Yo creo que aquí hay, José Antonio Gómez habló de que él había sido el propulsor de la ley de divorcio y qué sé yo. Yo creo que aquí hay mucho cinismo, la verdad, para serte franco. Yo creo que aquí el tema de fondo es la ley de matrimonio. Si la ley de matrimonio, el matrimonio es el único contrato que existe en este mundo que no tiene salida, que es de por vida. Que cuando tú lo haces, tú te comprometes de por vida a una serie de cosas. Y es un contrato además que es por adhesión. Yo te aseguro que el 99%, 95% de la gente, para no ser exagerado, que se casa y va al registro civil, no se ha leído la ley de matrimonio. No tiene idea de lo que se compromete. No sabe lo que es. Y después cuando empiezan los problemas, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Antes era con la nulidad. Hoy día ya es con el divorcio. Un poquito mejor porque no tenemos que mentir. ¿Ya? Pero la verdad es que el tema no es ese. Si uno, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? En Estados Unidos, como ya el divorcio es desde hace mucho tiempo y es re fácil divorciarse, los contratos matrimoniales son de este porte. Tú regulas todo antes de casarte. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con esto? Claro. Si me separo o no me separo. Aquí nada. Entonces, aquí el problema es que lo que hay que ver es cuál es la ley de matrimonio. Hasta el año 20, ni siquiera tú ibas al registro civil para casarte. Te casabas en la iglesia. ¿Ya? Entonces, este cuento de regularlo todo, regular el matrimonio y qué sé yo, terminó haciendo una camisa de fuerza, que es la que existe hoy día. ¿Tú estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con una ley de matrimonio o una ley de comunidad o de vida en pareja, llámalo como quieras, que sea un contrato entre dos personas. Independientemente del sexo. Independientemente del sexo, van a una notaría, hacen su contrato, definen cuáles son los parámetros en los cuales se van a regir, y está inscrito en la notaría y hacen cumplir ese contrato. Que se llame matrimonio, se llame acuerdo de vida en pareja, o se llame lo que tú quieras, me da lo mismo. Y no veo por qué dos personas del mismo sexo tampoco no puedan hacer ese contrato, digamos. Lo último, ¿te parece a ti que cómo evalúas más bien este cambio de opinión de Michelle Bachelet respecto de este tema?
Mira, la verdad del tema, para serte franco, yo me encanta, o sea, yo evalúo muy bien a la gente que es capaz de cambiar de opinión. Porque yo creo que si ella en algún momento de verdad cambió de opinión, y no es un cambio de opinión por un problema de corriente política, porque antes era políticamente correcto decir una cosa y hoy día es políticamente correcto decir otra. Yo quiero creer, y no tengo por qué no creerle, que es un cambio de opinión auténtico. Y si eso es así, lo aplaudo. Valdemar, ¿estás de acuerdo tú en que el matrimonio puede ser entre dos personas independientemente del sexo? ¿Y qué te parece el cambio de opinión de Michelle Bachelet? Bueno, primero respecto de Bachelet, me parece que cuando habla en una parte de que uno como gobernante tiene que ofrecer en la sociedad una discusión sobre estos grandes temas, podía haber dicho un poco más, porque ofrecer discutir el tema después de haber sido presidenta incluso, ¿ya?, parece como muy poco. En cambio, Velasco lo que dijo fue: toda persona tiene que poder consagrar su amor. Por lo tanto, él dijo: estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario sin letra chica. Se fue, pero al tiro. No puede haber una denegación de derechos a un grupo tan importante en nuestra sociedad. Al final me quedo, si es un debate, o sea, al debate se va muy preparado. Si yo solamente digo que estoy dispuesto a futuro, si soy elegido presidente, a promover la discusión, entonces no estoy realmente aportando las propuestas. Ahora, ¿tú consideras, Valdemar, que de acuerdo con el último censo, son solo 34.000 personas las que viven en pareja de igual sexo? ¿Tú consideras que es una población mayoritaria en Chile? ¿O el censo se equivocó? Yo diría que primero está en absoluto, en este instante, descrédito el tema del censo y cómo funcionó. Por lo tanto, cualquier cifra que emane de ahí siempre va a estar en discusión mientras haya una duda sobre su legitimidad o sobre cómo se manejó. Yo con la visión, como lo plantea Víctor a propósito de esto, del tema solamente contractual, ¿ya?, la verdad es que lo que me preocupa en este país es lo que está pasando por la falta de ética en la relación a nivel de pareja. O sea, hoy día lo terrible es cómo está funcionando el maltrato intrafamiliar y cómo está funcionando el femicidio. ¿Te fijas tú? La incapacidad del sistema, ¿te fijas tú?, para prever a nivel de tribunales, a nivel de policía, todo. Oiga, este gallo me va a matar. Lo dicen, dejan constancia en comisaría, dejan todo. Y sin embargo se produce el hecho anunciado. Y después de eso hay grandes lamentaciones. Entonces, el sistema nuestro está fallando en varias partes y con contrato no lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver precisamente por esta mirada en común de solidaridad a nivel de nuestra nación para que los valores que deben regirnos sean respetados. Pero el tema del contrato que abordaba Víctor, eso deduzco, Víctor, ¿no? Que es el contrato entre dos personas. Sí, claro. No el tema de la violencia. Yo creo, Valdemar, que te fuiste por otro lado. O sea, en todos los contratos y en todas las cosas existe la posibilidad de que los contratos se violen. Y para eso existen los tribunales de justicia y existen los mecanismos del Estado para que esos contratos se cumplan. Ya no tiene absolutamente nada que ver el que exista un contrato con la ética, como tú funciona o no funciona, y que la sociedad tenga los mecanismos para reprimir cuando esas personas se salen del contrato o no. No deja de ser relevante las muertes que han habido de pero es que eso es otro tema que no fue abordado ayer. Es que ese es otro tema, que no tiene nada que ver con el hecho del contrato, cómo tú haces el contrato. Primera cosa. Segundo, yo creo que yo no quiero dejar pasar un poco lo que dijo Valdemar en esto, por dos razones. Lo que dijo de los censos, qué sé yo. El censo está muy discutido, es verdad. Pero lo que está discutido técnicamente es si se encuestaron a 16.300.000 personas o 15.800.000 personas. Pero las conclusiones estadísticas del censo son absolutamente marginales, las posibilidades de diferencia. Bajo ese razonamiento por lo tanto, igual sí 34.000 personas que declaren que viven podrá ser 34.000 o 33.950. ¿Pero te parece que eso es suficiente como para poder decir que esto es políticamente correcto? Aquí es donde iba a lo segundo. Yo no creo en una sociedad de imposiciones de mayoría. No creo que el 50% más uno de las personas determine lo que hay que pueda imponerle a todo el mundo su visión de la sociedad. Cuando tú tienes una minoría que piensa de una cierta forma, pero no le produce daño al resto, tú no tienes por qué imponerle a los demás. Yo no puedo, si nosotros pongámonos en otras cosas, supongamos que el día de mañana Chile, el 50% más uno de las personas se declara católico. ¿Vamos a prohibir tener iglesias musulmanas? ¿O sinagogas judías?
o templo evangélico, O le vamos a dar una cuota a los católicos en el Parlamento. o le vamos a dar una cuota. No, Sí. o sea, en la medida en que esa sociedad, o sea, yo creo que parte del desarrollo de la sociedad es respetar la minoría. Yo creo que la democracia es mucho más el respeto a la minoría que la imposición de las mayorías. Valdemar, Con una sola aclaración para Sí. Víctor, que es que mi interpretación de delante fue referida al énfasis que puso Víctor en el tema de que la gente se va a casar sin conocer la ley de matrimonio civil, por ejemplo. Yo entiendo para esos efectos que podremos tener los 3 meses antes a la gente leyéndose la ley de matrimonio civil, el Código Civil, los temas, las normas sobre violencia intrafamiliar, pero no vamos a hacer de ellos mejores personas en cuanto a cómo van a después a cumplir el contrato. Pero si es que- Entonces, por ahí... pero si mira. eso no tiene nada que ver. pues. La segunda No, pregunta, tiene que Valdemar. ver. ¿Te parece que un candidato presidencial pueda cambiar de opinión en 5 años respecto de un tema tan importante como el matrimonio igualitario? A ver, yo quisiera decirte que tengo un sesgo respecto de la misma opinión de Michelle Bachelet sobre esto, en cuanto a que puede haber un montón de temas. El asunto es que yo veo que esto fue súper preparado en base a una pauta en la que al final de cuentas están declarando cosas políticamente correctas y donde no quieren entrar a Pero esto no es dificultades. políticamente correcto. O sea, decir estoy por el matrimonio igualitario es Sí, por que se la van a cobrar cuando sea presidenta. Por eso te digo, pero dice que va a permitir la discusión. No está planteando, mucha gente también le critica que no tiene programa. ¿Ya? Entonces, en esa parte, lo que vaya a hacer todavía no queda bien claro. Por eso hacía yo la diferencia entre lo que había aclarado Velasco. ¿Ya? Si toda la gente ha tenido mucho tiempo para pensar estas cosas, ¿ya? Pero voy a poner un solo ejemplo porque me provoca el tema por este lado. ¿Saben qué más? Mientras fue presidenta Michelle Bachelet el año 2007, se dictó por el Ministerio de Salud un decreto que establecía vigilancia epidemiológica respecto a una enfermedad muy especial que se llama Creutzfeldt-Jakob, que mucha gente lo confunde con enfermedad de la vaca loca. ¿Sabes lo que pasó? Pasó todo ese tiempo y el Estado chileno con esa directriz ha seguido haciendo eso nomás, vigilancia epidemiológica. Y hoy día han pasado casi 4 años más y todavía el Estado chileno sigue haciendo vigilancia y no cumple con la Constitución Política de la República, que lo que ordena es y concede como derecho fundamental la protección de la salud. Entonces, cuando entramos en el área chica, es ahí donde estos temas que se generalizan y que se dicen, pero entrando a picar, descubrimos la hipocresía, descubrimos la falta de voluntad para que realmente las instituciones funcionen. Y es en ese contexto que de repente uno puede entrar a debatir también el detalle. Pero lo que digo es, oye, si decimos que vamos a discutir, entonces estamos realmente planteando temas generales sin entrar a comprometer. ¿No te gustó eso que se vaya a discutir? Vamos con el aborto. Orrego dijo, hay gente que cree que el aborto es un derecho, yo creo que la vida es un derecho, dice él, y por eso estoy en contra del aborto y en contra de la pena de muerte. José Antonio Gómez, poniendo un caso de su madre, él está a favor de la muerte digna, así lo planteó, y es partidario del aborto terapéutico, así como de la eutanasia. Y matizan un poco, Velasco junto con Bachelet, ambos coinciden estar de acuerdo con el aborto terapéutico y en casos de violación, coincidiendo con la postura de Bachelet, la de Andrés Velasco. ¿Qué me pueden decir de esto? Yo, habiendo dicho todo lo que dije antes del matrimonio y de todo lo demás, que creo que parece, no creo esconderlo, que es una posición bastante liberal la mía frente a estos temas, yo creo que son 2 temas distintos. Una cosa es el aborto y otra cosa es la eutanasia. Yo creo que uno no puede mezclar las dos, la muerte digna o la otra. Yo creo que en el aborto, y lo digo derechamente, con todas mis posiciones liberales, con todo lo que tú quieras, yo creo que la discusión fundamental es cuándo empieza la vida. ¿Ya? Y yo hace muchos años atrás llevé a mis hijos, porque yo lo había visto antes, al Museo de Ciencia e Industria en Chicago, donde hay una exposición muy grande de fetos de abortos naturales, pues, mantenidos en metformina, ¿cómo se llama esta cuestión? Pero en líquidos para eso, de una semana tras otra. Entonces, esta cuestión es una cosa de 100 metros, una cuestión tremenda. ¿Y te muestra el ciclo? Desde el embrión recién, ¿cómo se llama? Del óvulo, digamos, de la concepción. De la concepción, hasta un feto de 8 meses, todos de abortos naturales.
Y yo fui con mis 4 hijos ahí y les dije, miren, aquí tienen una pistola, díganme dónde disparan. ¿Ya? ¿En qué semana disparan? En la semana 8, o sea, en la semana 40, en la semana 30, en la semana 32. Entonces, el problema es dónde comienza la vida. Y yo ahí no tengo discusión. Para mí, la vida comienza en la concepción. Y por lo tanto, yo estoy en eso con Orrego, yo creo en el derecho a la vida. ¿Ya? Y creo que el aborto es un asesinato. Y es uno de los asesinatos más crueles y más viles que existen. Porque tú estás asesinando ¿Y dónde queda a una inocente. ¿Dónde sitúas El derecho tú de la mujer fue haber concebido. No, por ejemplo, en los casos que plantea el mismo Velasco y Bachelet, en caso de una violación, por ejemplo, ¿no estás tampoco a favor del aborto terapéutico? No, tampoco. Yo creo que en el caso de una violación es súper duro y es súper complicado. Así como en la vida, tú te enfrentas a muchas cosas que son complicadas y que son duras. Pero las soluciones son distintas. Yo no tengo ningún problema con una mujer que la han violado que dé a su hijo una adopción. Pero, aunque la hayan violado, lo que hay ahí es una vida humana. ¿Ya? Y lo que tú estás haciendo es porque a mí me violaron, entonces yo te mato. Y esa cosa yo no la acepto. Ahora, en el caso de la eutanasia, ahí hay una cosa que es distinta. Yo también puedo sacar ejemplos, como sacó, ¿cómo se llama? Gómez. Mi padre estuvo, agonizando 2 años, ¿ya? Intoxicado por el riñón y todo lo demás. Me habría encantado haber podido hacer lo que dice él, que una muerte digna. El problema está ¿dónde? ¿Dónde poner los límites? ¿Cuándo es la muerte digna? ¿Cuándo yo tengo el derecho a cortarle la vida? Si efectivamente yo tengo hoy día unos parientes que los fui a ver el sábado, que yo le decía a mi hermana y los demás le decía, qué atroz, qué vida más indigna lo que están haciendo. ¿Ya? Tú dices de repente, nosotros con los animales, con los perros, con las vacas y qué sé yo, somos más dignos en términos de que le hacemos eutanasia porque están sufriendo. El problema, yo no tengo problema en eso. El problema es dónde poner los límites. ¿Quién define en qué minuto se le quita la vida a la otra persona? Valdemar, ¿tú qué postura te gustó más? ¿Qué propuesta compartes más? ¿Con cuál sientes más afinidad? ¿Orreguista, velasquista, bacheletista? No, yo te diría que entre lo que dijo Bachelet y Velasco en general, están recogiendo un tema que es en este momento de país. Me da la impresión que eso es un problema que en el ámbito de la teoría, lo que se llama bioética, eso ha sido pero largamente debatido, hay pero muchos papers, además de muchos seminarios, y al final de cuentas termina a lo mejor en el ámbito de la parte religiosa e incluso de los dogmas. Y en ese contexto, muy difícil llegar a soluciones. Claro, al final de cuentas, las decisiones difíciles se van a terminar tomando en un país precisamente como decisiones políticas. Y en ese momento se va a entrar a lo que está hablando el propio Velasco Bachelet cuando dicen es necesario o es conveniente, más bien si es por ese concepto, despenalizar el aborto. Porque lo que tenemos al final de cuentas es que cuando una persona, una mujer, bajo esas situaciones o supuestos, por ejemplo, extremas, pierde la razón en parte o no, pérdida momentánea de la razón, lo que sea, y llega a provocar un aborto o autoprovocar cualquier cosa. ¿Qué hay en ese momento? La necesidad de someterla a proceso y aplicarle una pena. ¿Ya? Claro, y el Código Penal o cualquier norma dice, tú, si matas a otro, tendrás tal pena. Y esa mujer va a decir, oiga, no, pero si lo que me pasó es que pasó esto otro y llevada por estas irrefrenables circunstancias, en definitiva, llegué a provocar este efecto no querido, por último. ¿Ya? No sé qué me pasó, pasó. Y a partir de ahí hay un juez que tendrá que aplicar una norma. Pero como están dadas las cosas de penalización o despenalización del aborto, hay un asunto que está quedando para que la sociedad lo dirima. ¿Y dónde al final terminan cortándose esos temas? A nivel de parlamento. ¿Estás a favor del aborto terapéutico? Yo diría que sí. ¿Y de la eutanasia? Sí. Te hago una pregunta chiquitita. Sí. ¿Por qué entonces meten a la cárcel a una madre que tiene una guagua o pare en un basural y la deja en la guagua en la basura? Y la andan buscando y la guagua no tiene ni un día. Nació y la madre la tira. ¿Cuál es la diferencia entre esa madre y la que aborta 2 horas antes de que la guagua haya nacido? Yo no la encuentro ninguna.
El tema da para mucho, en realidad Da es polémico. Yo creo que este fue uno de los temas relevantes para mí que se había puesto sobre la mesa en el debate y da parto. Vamos a la segunda pausa y ya estamos de regreso con lo que no se dijo, lo que no se habló y lo que no abordaron los candidatos presidenciales de la nueva mayoría ayer lunes. Pausa, ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso para nuestro último bloque, hablar de lo que no se dijo en el debate, es decir, de lo que estuvo ausente y de lo que muchos ciudadanos esperábamos. Me incluyo en uno de los temas, a lo menos, que vamos a plantear acá. De economía no se habló mucho, de desigualdades no se habló nada, de desigualdad territorial no mucho, de la situación de mujeres, la situación del pueblo mapuche y de descentralización, regionalismo, desarrollo regional, nada, ni una palabra. En el backstage, en las preguntas que le hicieron a los presidenciales, algo dijeron, algo balbucearon del tema, pero claramente puede haber sido el formato, puede haber sido la imposibilidad de que ellos se explayaran en sus programas, que imposibilitó que se refirieran a todos sus temas, pero digo, un debate también marca el core, el núcleo de las propuestas, el sello de los candidatos, y lamentablemente no escuchamos qué es lo que piensan de estos temas. A tu juicio, Víctor, ¿qué es lo que indica esto? ¿Que estos temas no importan o que estos temas son secundarios o que estos temas definitivamente, dado el formato, no pudieron salir? Yo quiero creer que, dado el formato y el tiempo, no pudieron salir. Ahora, a mí sí me extraña que temas que hayan estado muy fuertes en el debate público no haya habido ni una sola mención. Por ejemplo, el tema de la desigualdad. Sí. O sea, Michelle Bachelet ha puesto su campaña hablando de que quiere un país más igualitario y que quiere eliminar la desigualdad, etcétera, etcétera. Cosa que uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que pasa es que en un debate como este, y que plantean una cosa como esa, a mí por lo menos me extraña que no haya habido algo que dijeran cómo. ¿Cómo va a luchar contra eso? Y se habla mucho, por ejemplo, y las propuestas en educación que se plantearon, tampoco casi no se discutió. La gratuidad en la educación, cómo van a financiar todo ese programa, cómo van a financiar y administrar ese 1.100.000 estudiantes que hoy día hay en la educación superior, más todos los 3.000 y tantos colegios, donde los sostenedores obviamente van a dejar de ser sostenedores de los colegios y que se da el sistema. Todas esas cosas no se hablaron. Y a mí lo que además me molesta un poco, o no logro entender, es que no haya fundamentos detrás de estas cuestiones. Claudio Sapelli, el doctor Claudio Sapelli, un economista connotado, hace muy poco tiempo atrás, 1 año y medio, 2 años, publicó un libro donde demuestra que la desigualdad en Chile ha ido disminuyendo drásticamente en las cohortes más nuevas, es decir, en los grupos etarios más jóvenes, que efectivamente se mantienen en los grupos etarios más antiguos, pero a medida que tú te vas llegando a los más jóvenes, vas viendo que es cada vez más igualitaria. Y esto tiene que ver con el tema de la educación. El acceso. Y no tiene que ver con una cosa que ha hecho ni este gobierno, ni el que hizo antes. Esta es una cosa que viene desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Donde se puso un énfasis importante en la educación. Tiene que ver con lo que hizo Eduardo Frei Montalva, que llevó la educación a octavo básico como obligatoria. Tiene que ver con lo que hizo Ricardo Lagos, que llevó la educación a educación media obligatoria de 12 años. Y tiene que ver con lo que han hecho todos los gobiernos, de alguna manera, de fomentar el acceso a la educación y tratar de hacerlo de mayor calidad. Nosotros alegamos de la calidad de la educación aquí en Chile hoy día, pero seguimos comparándonos contra la OECD. Nos estamos comparando contra Nueva Zelanda, Inglaterra, que tienen 3 o 4 veces nuestro ingreso per cápita. Pero en Latinoamérica, si nos comparamos con nuestro vecindario, con Latinoamérica, todos los indicadores muestran que la educación chilena es la mejor de Latinoamérica. Entonces, y eso ha demostrado, como te decía Claudio Sapelli, demostró que las desigualdades, mientras más avanza el tema de mayor educación, ha ido disminuyendo. Y eso, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, la desigualdad es la única manera de solucionarlo. Deduzco que de los temas que no se tocaron, el que debió haberse tocado fue desigualdad. Absolutamente. Valdemar.
¿Tú qué piensas? A ver, pero tú querías hacer una cita. Sí, pero previamente lo que quisiera decir es que el tema es el esquema. Si ese esquema, todos ¿El esquema saben del debate? Ya. Si toda la gente sabe, los que participan, los que preguntan y el público y los televidentes saben que una persona de los que está ahí, por muy brillante que sea, en 1 minuto y medio, con mucha capacidad de síntesis, al final de cuentas va a poder decir poco o nada, o va a decir la idea central y no va a poder fundamentarla. ¿En qué tiempo? Y además de eso se crea una dinámica de ansiedad, de atropellarse por decir algo que en definitiva, por muy preparado que esté, al final de cuentas se nota que el tema es como que hay un demasiado forzado escenario para debatir. En ese contexto, lo que yo puedo rescatar es que en buena hora que se haya producido un debate. En buena hora que la ciudadanía haya podido entrar también a esta Oye, fue mesa. primera sintonía, ¿eh? Por eso te digo. 24. Entonces, yo quisiera... No, los debates sí. no. Por Ayer eso yo se destacó quisiera enfatizar en una cosa. El Premio Nobel de Literatura José Saramago, hace pocos años, lo que decía era: si no se reinventa la democracia, seguiremos en esta farsa periódica electoral. Primer tema. Segundo, cuando decimos que es un resultado importante el vivir en democracia, decimos también que es un resultado mínimo, porque a partir de ahí comienza a crecer lo que verdaderamente falta, que es la capacidad de intervención del ciudadano en todas las circunstancias de la vida pública. O sea, hacer de cada ciudadano un político. La libertad de prensa, la libertad de organización política es lo mínimo que podemos tener, porque a partir de ahí comienza la riqueza espiritual y cívica del ciudadano auténtico, cierra comillas. Lo que en definitiva quiero rescatar es que nosotros, ciudadanos de este país, lo que tenemos es un primer debate, harto, como digo, complicado de producir y también de gestionar por los propios participantes. ¿Qué más podemos esperar? Todo lo que faltó decir, ya veremos cómo se va dando. A partir de ahí es como quiero recordar esto. Valdemar, de los temas que mencioné al comienzo, ¿cuál a tu juicio al menos debió haber sido abordado por los candidatos en el minuto de despedida? Ellos tuvieron la posibilidad de, al menos en el minuto o en las réplicas o en algún momento de sus propuestas, haber resaltado. ¿Cuál fue el que para ti es imperdonable? Yo creo que en los últimos meses y años se ha dado el tema del regionalismo, del centralismo y todo este tema con mucho énfasis, con mucha fuerza, y hay ciudadanos indignados precisamente a lo largo y a lo ancho de este país que están pidiendo ser más considerados en los temas fundamentales para el país. Hablar, por lo tanto, a las regiones faltó. Y en ese contexto creo que pudieron haberse dicho un montón de temas, pero para estos efectos faltó que los propios candidatos proactivamente no se rigieran tanto por algunas preguntas, sino también reivindicaran una posibilidad de hacer más rico el debate. Y en ese momento creo que hubimos mucha gente en esta región, en las regiones, que estuvimos esperando algo más de eso. A lo que yo voy me pongo en este lugar del territorio. Nosotros estamos llamados como sureños, de Concepción al Sur al menos, a ser sureños de corazón en un país como este, en que tenemos que meterle pasión a estos temas para que nuestras vocaciones personales, nuestras miradas de país, nuestras miradas de territorio y cómo gestionamos nuestro territorio, en que las autoridades son meros mandatarios de nosotros, son representantes para hacer las cosas, ¿ah? Estemos esperando que ellos, si lo van a hacer bien, es porque también nosotros vamos a exigir que las reglas del juego estén preparadas de antemano o las hayamos conversado y consensuado. Es ahí donde yo digo, este es un primer debate, bien, pero ahora yo pido que los ciudadanos se sienten a la mesa, ¿ah? Y por lo tanto también se sientan llamados a participar en las elecciones o al menos participar en las votaciones, en las opiniones, que busquen la manera de interactuar. A mí me pareció que, primero, el formato no dio para debatir, evidentemente ya lo tocamos acá, pero segundo, me parece que a lo menos se debió haber hecho mención a qué pensaban para resolver el problema del centralismo político que tenemos en Chile, que ya hizo mella en los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos hoy día están en una profunda crisis. El partido, ya lo vimos, el Partido Socialista, la UDI ha tenido muchos inconvenientes. A lo menos que piensan de la elección directa de intendentes. Acá, cuando estuvo José Antonio Kast, y esto va a resultar interesante para el debate que va a tener Alemán con Longueira el próximo jueves. Cuando estuvo José Antonio Kast, él dijo, no es necesario la elección directa de intendente. Pero vamos a ver qué piensa Pablo Longueira. En este debate de ayer no se mencionó, al menos no se mencionó en las propuestas.
se especula, se sabe, que se dice que por los programas, cuando uno bucea en los programas, se ve que hay propuestas de descentralización. Pero para mí marca mucho cuando uno en un debate, en ese sentido, presenta sus prioridades. Creo que ahí perdió Orrego. Orrego me da la impresión que se farrió en este sentido. Orrego, ¿por qué? Porque Orrego, en su recorrido por el país, en su recorrido por Chile, una de las propuestas de emblemáticas de él es el tema de la descentralización, elección directa de intendentes, fortalecimiento de las capacidades públicas, etcétera. Ahí yo creo que el que se la farrió fue Orrego. El otro que se la farrió, en mi concepto, fue Gómez. Él también ha planteado propuestas que fortalecen el regionalismo. Ambos se la farrearon, y en el backstage la única que abordó el tema fue Michelle Bachelet. Se refirió a la elección directa de intendentes en una especie de justificación de qué medidas va a hacer para fortalecer la democratización en Chile. Ahí ella planteó la elección directa de intendentes, pero creo que en el debate estuvo totalmente ausente, absolutamente ausente el tema de compensaciones para servicios públicos aislados, impuestos o tributos para regiones, fortalecimiento de los consejos regionales. Fíjate que yo no sé si aquí lo hemos conversado, pero el proyecto de ley que hoy día está en el Senado para fortalecer la regionalización, lo que hace es quitarle atribuciones a los consejeros regionales y fortalecer al intendente. Es súper contradictorio. Es decir, es fortalecer el centralismo. Yo creo que esos son problemas súper graves que nos están pasando gato por liebre y pueden ser golazos que nos pasen, en definitiva, a los ciudadanos que habitamos en regiones. Para ir cerrando un poco este último bloque, quiero llevarlos al tema, quiero hacerles dos preguntas. Uno, ¿cuánta gente creen que va a ir a votar a las primarias? ¿Creen que va a acarrear más gente la concertación o la nueva mayoría o la alianza? Y la segunda es, ¿qué esperan para el debate entre Longueira y Alamán? Víctor. Yo, la verdad es que no tengo idea, pero quiero... ¿No tiene idea qué esperas para el debate o cuánta gente va a votar? Ninguna de las dos cosas. Ah, ya, bueno. Pero quiero brevemente aprovechar este segundo, digamos, para referirme a algo que tú planteaste con respecto al tema de estas propuestas de regionalización y que sigo compartiendo absolutamente lo que dijo Waldemar en términos de que no le dieron pelota, y tú también, lo que dijiste tú, de lo que había pasado con las primarias y todo lo demás que no hemos conversado en otras oportunidades. Yo creo que la clave en esto está en lo que dijo Andrés Velasco, que nadie quiere cambiar el sistema. Si lo que dijo Andrés Velasco fue súper claro, señores, planteamos todas estas cuestiones, planteamos una asamblea constituyente, planteamos todas estas cuestiones, pero el diputado, cuando va en ese auto a su casa, dice, ¿y para qué voy a cambiar este cuento si yo soy elegido así? Y si lo cambio, ¿voy a dejar de ser elegido? No le interesa. Y yo creo que el gran problema es que no se plantean las cosas como son, porque todos los que están ahí van a perder la pega si las cosas se plantean de otra manera. Entonces no hay ningún incentivo a hacer los cambios. Y tampoco van a ser los incentivos a la parte de la regionalización, porque son pérdidas de poder. ¿Ya? Y en la medida en que el grupo que está ahí va perdiendo el poder. Entonces, cuando Orrego dice la reforma del binominal la han bloqueado Renovación Nacional y la UDI, es mentira, la han bloqueado todos. ¿Ya? Porque a nadie le interesa. No, Orrego dijo que la habían bloqueado Es mentira, se la han bloqueado todos, porque a nadie le conviene. Y dicen que están de acuerdo con eso, pero cuando se presentan los temas siempre encuentran algún problema para no aprobarlo. Dicho eso, cortito, no sé lo que va a pasar con los debates. ¿O qué esperarías? ¿Alguna propuesta en particular de Alamán Longueira? Me encantaría que poder saber que existe, entender, y además, entre otras cosas, ver cómo se diferencia, por ejemplo, Andrés Velasco de las propuestas que va a hacer Longueira. ¿Tú crees que Velasco está equivocado de primaria? ¿Debería haber estado en la alianza? Yo creo que sí. Ya. Yo creo que está la postura hoy día de Andrés Velasco está mucho más cercana a la alianza, con una salvedad, que son más liberales que los de la alianza en los aspectos morales, sociales, más bien en esos aspectos. Pero está mucho más cercana a un Alamán que probablemente a un Longueira. ¿Ya? Pero ahí es donde hay algo que no está ahí. Sí. Quiero saber en qué se diferencia un Velasco de un Longueira o un Alamán, por ejemplo. Buena cosa esa. Sí. Quiero hacer una precisión en lo siguiente. Espero que en este debate de Alamán y Longueira, como van a ser solamente dos, va a haber más tiempo
para y va a haber más posibilidades de interactuar. de debatir. El perfil de cada uno da para esperar también de Los que... dos son mecha corta. Así es, que se manejen. Por lo tanto, fíjese que en una entrevista vi al especialista de Educación 2020, Mario Weisbrot. él, y en ese momento hizo una distinción que es proveniente de la propuesta de Bachelet sobre el kinder, ¿no es cierto?, el kinder obligatorio. Ah, pero esa fue la modificación que hizo el presidente Piñera el 21 de mayo, ¿a eso te refieres? Ah, perdón, sí, correcto, perdón, sí, estaba equivocado. Pero el tema es, hizo la distinción y aclaró que cuando uno se refiere al kinder, está hablando de un universo de 20.000 niños. Y resulta que el espacio que da entre la cuna y el kinder tiene relación con 300.000 niños. Entonces, a propósito de esto, quisiera ver cómo, ese fue lo que me equivocó cuando decía, era cómo algo que plantea el presidente Piñera, en definitiva, es recogido, en este caso, por Alamán o por Longueira, respecto a situaciones concretas como esta, con cifras en la mano, porque si se conforman con algo que tiene un impacto pequeño en relación al kinder, entonces ¿cómo ellos ven que van a mejorar esta propuesta si es un gobierno de continuidad? Por ejemplo, pero que quería entrar a esta precisión precisamente para provocar en nuestros televidentes el irnos preocupando un poco más allá, que pidamos entrar un poco más a picar. Perdona, la educación preescolar no es solo kinder. La educación preescolar va mucho antes que el kinder y empieza desde la sala cuna. Así es. Pero, y eso es lo que está planteado en el programa. Así que no es tan así como en el cuento. Además, aunque fuera, yo creo que las cosas hay que ir avanzando y no podemos estar criticando. O sea, si vamos a criticar todo... Pero además esa fue una no propuesta llega... del presidente Piñera. Sí, no la he escuchado de los candidatos de la no alianza. lo han dicho. Por eso es que hay que avanzar. A lo que yo voy es que fue Mario Weisbrot. Él hizo esta distinción. Sí, de 0 a 3 años, pero antes no había de 0 a 6. O sea, no sé. Entonces, bueno, pero yo espero del debate del jueves de la alianza que sea lo que no fue el lunes, es decir, que sea un debate. Y sabes que hay una cosa no menor. Creo que Alamán, sobre todo, tiene mucho que jugarse en este debate. No porque vaya abajo o arriba en las encuestas, sino porque siento que el centro político ayer quedó algo dudoso entre si es Orrego, especialmente la democracia cristiana, sector de la democracia cristiana, si es Orrego quien lo representa mejor. En ese sentido, creo que ahí Alamán se la va a jugar por cautivar a este centro que quedó algo descolocado, viendo que probablemente Orrego se esté disputando no tan solo el segundo lugar, sino que el tercero o cuarto, por lo que arrojan las encuestas que hoy día se vieron. Creo que va a ser un lindo debate, el de la alianza, y me gustaría, aunque creo que es un tema tan periférico, la propuesta de creación de nuevas regiones de parte de Longueira, no sé si saldrá, pero si sale sería muy bonito ver cómo él se contrapone o se sostiene su propuesta en contraposición a lo que piensa un sector no menor de su propio partido. Yo di aquí el ejemplo de José Antonio Kast, pero hay un sector de la UDI relevante que no cree en la creación de nuevas regiones, que ni siquiera cree en la elección directa de intendente. Yo creo que eso va a ser un bonito tema. Bien, ya estamos llegando al final del programa. Nos vemos en un nuevo capítulo. Valdemar, Víctor, muchas gracias. No sé si tienen algo que decir. Esta vez no tuvimos invitado porque nos dedicamos únicamente al análisis, así es que algo que aportar, señalar, Víctor. Solo decir que a propósito del último que dijiste tú, creemos todas las regiones que queramos crear. Pero primero veamos para qué las vamos a crear y démosle el poder para que eso tenga algún sentido. Pero para crear regiones, para tener más senadores, para tener más core, para tener más burocracia, más Ceremi, etcétera, y gastarnos una millonada de plata para que las decisiones se sigan tomando en Santiago, no lo encuentro ni un sentido. Sí. Sí. Yo me parece palabras al cierre ya. Sí, como al cierre. Me parece que como una inquietud para nuestros futuros programas, como en esta materia nos estamos refiriendo exclusivamente a quienes por esquema y por sistema son los que pueden dar ante el país esta posibilidad de debates, pareciera que está quedando muy fuera lo que legítimamente están pensando para el país en los candidatos que van por fuera, ¿no es cierto? Como Enrique Ospinami, Sfeir, el ecologista, Claude, Miranda, Parisi, Rus,
Son gente que también representa sectores de este país. Entonces yo creo que en algún momento nosotros quizás en este mismo programa pudiéramos estar confrontando también algunas de esas tuvimos cosas. uno acá. Sí, correcto. Y Pero en algún nuestro momento... productor nuevo, Francisco Huenchuan, esperemos que nos tenga Ya. algunos otros candidatos. A mí me gustaría que esos candidatos hagan primaria, tanto que pregonan de democracia, me gustaría que puedan llegar a acuerdos mínimos y hacer primaria. Sí. Y una cosa al cierre también del tema de la descentralización y la regionalización. Hay tanta confusión en el país y en los líderes políticos respecto de lo que es regionalización y lo que es descentralización política en Chile, que el propio subdere, Miguel Flores, en una entrevista dijo que la propuesta de Pablo Longueira de crear nuevas regiones era un tremendo avance en descentralización. Por Dios, mis estudiantes deben saber, mis estudiantes conocen la distinción entre regionalización y descentralización. Crear nuevas regiones, como dices tú, sin modificar la estructura de distribución del poder, no es un avance en descentralización, es precisamente más burocracia con lo que ya pasó con Los Ríos y con Arica Parinacota. Bien, temas para otro debate, nos vemos en un próximo programa aquí en Actualidad Política en INET TV Digital. Buenas noches.